No, perdón. Adelante, compañero. Excelencia, muy buenos días, Excelencia, y a todos los presentes. Me gustaría que se aclarara mejor para que los diputados y senadores aquí presentes podamos ejercer el derecho al voto, porque se está dando una confusión que no entendemos bien cómo sería dirigido el voto en este momento y que se aclare la enmienda que se trató de hacer ayer en voce, por favor. Bueno, vamos a ver. La votación todavía no la hemos producido, pero si el componente latinoamericano solicita una votación en el seno de la delegación latinoamericana, lo tienen que pedir 15 miembros, como mínimo. Si ese es el caso, podría simplemente solicitar al componente latinoamericano si hay 15 personas que desean una votación en el componente latinoamericano sobre este apartado. Son 15 miembros. Sí. Un momento, por favor. Primero me ha pedido, ahora voy a dar la palabra a la rapporteur, a la señora Scott. Antes quiero escuchar la posición de la parte latinoamericana. Señor Pizarro. Presidente, este tema lo planteamos ayer en la reunión de mesa a nombre del componente latinoamericano, en el sentido de que se pudiera incorporar una modificación al texto. Como estamos fuera de plazo, la única alternativa que teníamos era la que se le sugirió por escrito, que se viera en el plenario directamente. Y lo que ha planteado el componente latinoamericano es la supresión del punto 5, del numeral 5. Y eso es lo que postula el componente latinoamericano. Para aprobar la propuesta nuestra hay que votar favorablemente la enmienda que suprime. Eso es lo que entendemos nosotros. Las 6. 5 y 6. Son las dos que están. Vamos a ver, para aclarar las cosas. La votación que yo he planteado establece que si se vota afirmativamente, se queda el apartado original. Exacto. Entonces, primero vamos a hacer la votación para saber si luego el componente latinoamericano quiere cuestionar o no el resultado. Pero antes voy a dar la palabra a la señora Scott. I think we discussed yesterday that these amendments concern two parts which were not in the original report. So some members of the Latin American side didn't manage to get their amendments in before the deadline, and they wished to have the opportunity to remove these two paragraphs. Now, as the rapporteur, I intend to abstain on this because I supresión de estos dos apartados. Yo como ponente me abstengo. No me parece crucial para mi informe y propongo que procedamos a la votación como decía usted. Pero hay que aclarar lo siguiente: si votamos a favor se mantiene el apartado, si votamos en contra se suprimen. Mientras que cada uno sepa de qué se trata, pues votemos y ya veremos si hay una mayoría para mantenerlos o suprimirlos. Perfecto. Exactamente esta es la aclaración que yo quería hacer. La votación, por tanto, sobre el apartado 5 establece que el voto favorable es para que se mantenga el apartado original y el voto negativo es para eliminar el apartado original. ¿Queda claro? ¿Votos? ¿Queda claro? Vamos a votar. Si quiere lo repito, señoría. Si quiere... Votos a favor de la enmienda. Es decir, de que se quede el apartado original. Gracias. Votos en contra. Gracias. ¿Quién se abstiene? Está claro. Se elimina el apartado. El mismo debate tenemos con el apartado 6.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? 2, perdón. También le eran en la anterior votación, me temo. Gracias. Ya tomamos nota también de la anterior votación, que ha habido 2 abstenciones. Por tanto, se retira también este apartado porque el voto negativo ha sido ampliamente mayoritario. Votamos ahora el conjunto del informe. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones? Por unanimidad también. Felicitaciones, señora Scott, y al reporter que no está de la parte latinoamericana. Pasamos ahora a la votación del, en tercer lugar, del informe que procede de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales, que se refiere al futuro del multilateralismo en el contexto post-Nairobi. Es un informe de los señores Rodríguez Sá, del Parlatino, y de la señora Rodríguez Piñeiro, del Parlamento Europeo. No se han presentado enmiendas y se vota, por tanto, el conjunto de la resolución. ¿Quiénes están a favor de aprobar este informe? Por favor, levanten sus tarjetas. Gracias. ¿Quiénes están en contra? Hay 2 votos, 3 votos que veo. Gracias. ¿Quiénes se abstienen? Gracias, ninguno. Se da también por aprobado este informe y felicitamos a los ponentes, el señor Rodríguez Sá y la señora Rodríguez Piñeiro. Pasamos ahora a la votación de otro de los asuntos, en cuarto lugar, que también procede de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales y se refiere a las repercusiones de las negociaciones sobre la futura Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión y la futura Asociación Transpacífica en las políticas comerciales de la UE y de América Latina y el Caribe. Fue aprobada también en la Comisión en su votación del día 23 de mayo del año 2017 en Florencia. Aquí sí tenemos 16 enmiendas presentadas, de las cuales solo han sido admitidas por aplicación del reglamento 10 de ellas, al no disponer de los requisitos 6 de las enmiendas presentadas. La votación tendrá lugar, si ustedes tienen ya en su poder las listas de voto, a partir, por tanto, del apartado 1, que pretende, en primer lugar, la supresión de este apartado. ¿Quiénes están a favor de la supresión de este apartado? Vamos a contar, por favor. Por favor. Bueno. ¿Quién me cuenta? Gracias, 19. ¿Quiénes están en contra? Sí. Queda rechazada. Bueno, no he preguntado quiénes se abstienen y les pido perdón. Tres diputados se abstienen. Pasamos así a la enmienda, al apartado 1 bis, que es la enmienda número 12. Esta ha sido inadmisible. Pasamos así al apartado 3, a la enmienda número 13. Se va a votar en 2 partes. ¿Quiénes están a favor de votar la primera parte de la enmienda número 13? Por favor, levanten las tarjetas. La primera parte de la enmienda número 13. Por favor, contamos. Gracias. ¿Quiénes están en contra? Mayoría. Gracias. ¿Quiénes se abstienen? 3. Rechazada. Segunda parte de la enmienda número 13. ¿Quiénes están a favor de esa enmienda? A favor. Contamos.
Gracias. ¿Quiénes están en contra? Gracias. ¿Quiénes se abstienen? 3. Gracias. Ha sido aprobada la segunda parte de la enmienda número 13. También se vota por separado la enmienda número 14, en dos partes. La primera parte, ¿quiénes están a favor de la primera parte de la enmienda número 14? Gracias, bajen el brazo. ¿Quiénes están en contra? Gracias. ¿Quiénes se abstienen? Es aprobada. Segunda parte de la votación de la enmienda número 14. ¿Quiénes están a favor? Gracias. ¿Quiénes están en contra? Queda rechazada. Perdón, abstenciones. Siempre me olvido de las abstenciones. Rechazada. Pasamos así a la enmienda número 15 para el apartado 7. Es la enmienda número 15 y se vota en una sola vez. ¿Quiénes están a favor? Gracias. ¿Quiénes están en contra? Gracias. ¿Quiénes se abstienen? Favorable. Aprobada. Gracias. Esta está retirada, ¿no? Sí. La enmienda número 2. ¿Quiénes votan a favor de la enmienda número 2? A favor. Gracias. ¿Quiénes están en contra? ¿Quiénes se abstienen? Aprobada. Enmienda número 3. ¿Quiénes votan a favor? Gracias. ¿Quiénes votan en contra? Gracias. ¿Quiénes se abstienen? Aprobada. Enmienda número 4. ¿Quiénes están a favor de la enmienda número 4? No. Gracias. ¿Quiénes están en contra? Gracias. ¿Quiénes se abstienen? Nadie. Aprobada. Perdón, rechazada. Disculpen. Enmienda número 5. ¿Quiénes están a favor? Contamos. Gracias. ¿Quiénes están en contra, perdón? Minoría. Gracias. ¿Abstención? Aprobada. Enmienda número 6. ¿Esta? No es admisible. Enmienda número 7. ¿Quiénes votan a favor de la enmienda número 7, por favor? Gracias. ¿Quiénes votan en contra? Gracias. ¿Quiénes se abstienen? Gracias. Aprobada. Enmienda número 8. No, inadmisible. ¿Cómo que la hago? Lo siguiente. Enmienda número 1. ¿Quiénes votan a favor? Gracias. ¿Quiénes votan en contra? ¿Quiénes se abstienen? Aprobada. Gracias. Votación final del informe de resolución. ¿Quiénes votan a favor del informe? Gracias. ¿Quiénes votan en contra? 3. ¿Quiénes se abstienen? 2. Aprobado el informe. Enhorabuena. Muchas gracias. Pasamos así al quinto de los debates que tenemos en marcha, que corresponde a la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura. Los ponentes, como recordarán de ayer, son los señores Mann y la señora Cáceres. Y el tema en concreto es el que se refiere al trabajo informal y no declarado en la Unión Europea y en América Latina y Caribe. Fue aprobada por la Comisión aquí ahora en esta semana, el 19 de septiembre de 2017. Se han presentado 2 enmiendas a la propuesta de resolución, firmadas por más de 20 diputados, por tanto cumpliendo todos los requisitos, y por tanto vamos a someterlas a votación. En primer lugar, por tanto, vamos a votar la enmienda de don Eduardo Cáceres, que es la número 2. ¿Quiénes están a favor de la enmienda del señor Cáceres? Muchas gracias. ¿Quiénes están en contra? ¿Quiénes se abstienen?
aprobada por unanimidad. Considerando F bis, enmienda número 1, también una enmienda del Parlatino, ¿quiénes votan a favor de esa enmienda? Gracias, por favor. Bajen los votos. ¿Quiénes votan en contra? Gracias. ¿Quiénes se abstienen? Claramente aprobada también. Y por tanto esto nos lleva a la votación final del informe. ¿Quiénes votan a favor? Un momentito. ¿Quiénes votan a favor del informe? Levanten el brazo. Gracias. ¿Quiénes votan en contra? Nadie. ¿Quién se abstiene? Nadie. También por unanimidad. Felicitaciones a ambos reporters. Muy bien. Esto nos lleva ya a la votación del reglamento. Quiero de las propuestas de modificación del reglamento. Quiero decirles que este es un asunto que lleva ya bastantes, iba a decir años, pero en fin, bastantes meses por lo menos en gestión, y las dos partes, digamos la representación del Parlamento, de los parlamentos latinoamericanos y la europea, han venido trabajando a través de los secretariados en las reformas que faciliten el trabajo de las enmiendas, sobre todo, como dijo ayer el senador Pizarro a propósito de un debate que tuvimos, para facilitar que quienes no están tan en contacto como lo estamos los europeos puedan hacer la recopilación de las firmas y puedan, por tanto, presentar las enmiendas correspondientes en su caso. Pero aprovechando esa petición que ya viene de hace tiempo del componente latinoamericano, los dos secretariados han trabajado sobre la necesidad de hacer algunas reformas más que fueron objeto de debate ayer en la mesa, es decir, en el buró de la Asamblea Parlamentaria, la que está integrada por los presidentes y copresidentes de cada parte. Y en esta discusión tuvimos que reconocer que el componente europeo no tuvo la oportunidad de discutir y de tramitar con suficiente tiempo las enmiendas que el secretariado latinoamericano nos había enviado y que ya respondían a un trabajo que la parte latinoamericana había construido, había realizado. Una vez comprobado, por tanto, que no habíamos cubierto las exigencias mínimas de debate en el seno de la parte europea, decidimos aceptar para votación solo aquellas enmiendas que, presentadas por el componente latinoamericano, suscitaban aquiescencia y consenso pleno de la parte europea, y dejar para una tramitación y una negociación más sosegada las 5, 6, 7 enmiendas que no habían sido objeto de debate suficientemente en el seno del componente europeo. Eso es lo que lleva a que hoy vamos a votar solamente una serie de enmiendas que son, por tanto, consensuadas, porque el reglamento de la Asamblea tiene que ser consensuado, que son las que van a ser aprobadas, si ustedes lo deciden así, en una votación en bloque, porque todas las enmiendas que vamos a discutir han sido, por tanto, objeto de consenso previo en la propia Asamblea. Pero me pide la palabra al respecto el señor Pimenta y, por supuesto, estoy dispuesto ya a anunciar que votaremos una por una, si así me lo piden. Gracias. Obrigado, Sr. Presidente. Ramón, o sentido de mi intervención no va en el sentido... Vamos a ver, yo no quiero solicitar que se vote una por una todas las enmiendas, a menos de que no se tenga en cuenta la propuesta que voy a presentar y que es el resultado del debate que tuvimos ayer en la mesa. Si entendí bien la intervención de la copresidencia, no son enmiendas que proponga la componente latinoamericana, las que se van a posponer para el debate. Algunas son el resultado también de algunas propuestas presentadas por la componente europea. Y si entendí bien, y según el debate de ayer en la mesa, que creo que acabó en consenso, es que en aquellos temas para los cuales hay algunas dudas, las propuestas de enmienda presentadas, todas esas, sin excepción alguna, se van a aplazar, a posponer. Nosotros ayer, durante el debate, ya señalamos e indicamos el número de enmiendas que para nosotros, y nadie lo puso en tela de juicio, planteaban dudas. Mandamos a la Secretaría precisamente el número de todas esas enmiendas
Parte de estas enmiendas quedan reflejadas en aquellas enmiendas que se indican y que se van a modificar. Dos no se han mencionado y nos parece que se tienen que incorporar en esta lista y, por lo tanto, pedimos que también se aplace la votación de estas enmiendas. Me refiero a la número 10 y a la 14, enmienda 10 y 14. Y sobre todo, en la óptica de reflexión un poco más sobre las posiciones, nos parece adecuado y esperamos que se pueda aplazar su votación. Repito, número 10 y número 14. Si se acepta esta solicitud, podríamos entonces pasar a una votación en bloque. Si no se acepta esta solicitud, la votación entonces tendrá que ser por separado e individual. Pimenta, está claro. Como el principio que adoptamos en la reunión del Buró fue que si alguno de los grupos expresaba su deseo de tener una deliberación más sosegada sobre alguna de las enmiendas, lo que voy a aclarar es que definitivamente la votación en bloque que propongo es la que corresponde a las enmiendas 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16 y 18. El resto quedan pospuestas. Si estamos de acuerdo en eso, votaríamos, por tanto, la aceptación de las reformas que se derivan de estas enmiendas, primero de todas ellas en bloque, puesto que al haber exceptuado las dos que me ha propuesto el señor Pimenta, y porque es su derecho para que el componente europeo las discuta con más detenimiento, votaríamos, por tanto, estas 5, 6, 7, 8, 9, 10 enmiendas en bloque. Y así lo someto ya a consideración de la Asamblea. ¿Quiénes están a favor de que aprobemos las 10 enmiendas que acabo de citar? ¿A favor? Gracias. ¿En contra? ¿En contra? Nadie. ¿Quiénes están por la abstención? Nadie. Por tanto, quedan aprobadas por unanimidad y se incorporan al reglamento. Pero ahora votaremos el reglamento con estas reformas introducidas. ¿Quiénes están a favor del reglamento con estas reformas? Por favor. Gracias. No, perdón. Señor. Sonido cabina, por favor. Necesitamos sonidos para los parlamentarios. Entiendo, señor presidente, como razonable la validez del voto que acaba usted de someter a la consideración de Eurolat, del Pleno. Sin embargo, sus últimas palabras no las podemos aceptar porque, con independencia de que eso se incorpore como modificaciones a nuestro reglamento, no cobraría firmeza las modificaciones que se refieren a la totalidad del reglamento, porque quedan pendientes una serie de enmiendas que son las que generan discrepancia. Por consiguiente, tiene que quedar aplazado la reforma del reglamento de la Cámara hasta que no estén aprobadas la totalidad de las enmiendas, las que tienen consideración técnica y las que tienen consideración política y que generan discrepancia. Vamos a ver. Podemos tener una diferencia de interpretación. Al haber aprobado las 10 enmiendas, llamémoslas técnicas, que hemos aprobado ya, entiendo que se incorporan al reglamento, porque en nuestro propio reglamento, señor Díaz de Mera, en el artículo 31 establece que, salvo excepción prevista en el momento de la votación, quizás sea esta la advertencia que usted nos hace, las modificaciones al reglamento entrarán en vigor el primer día de la sesión que siga a su aprobación. Es decir, que normalmente lo que hemos aprobado, las 10 enmiendas que hemos aprobado, entrarán en vigor en el reglamento de la próxima sesión plenaria. Y entonces lo que hemos hecho es aprobar esas 10 enmiendas y yo he querido someter a una segunda votación su incorporación al reglamento, pero esto ya incluso puede ser hasta superfluo.
Señor presidente, a ver, entiendo lo que usted dice y entiendo lo que dice el reglamento. Pero a mí me parece que lo que usted dice y lo que dice el reglamento colisiona con el sentido común, con todo respeto. ¿En qué sentido? A ver, si de lo que se trata es de una modificación del reglamento que comporta, en origen, una serie de enmiendas que hemos denominado técnicas y otra serie de enmiendas que hemos denominado políticas y que generan en origen discrepancia y que tienen que estar sujetas a debate, hasta que no concluya todo el proceso de reforma del reglamento, lógicamente no tienen por qué cobrar firmeza las que parcialmente hayan sido aprobadas en esta sesión plenaria. Vamos a ver, no entiendo, perdón, voy a aclarar cuál es la posición de la mesa. Hemos aprobado 10 enmiendas, las hemos aprobado, y con arreglo al reglamento se incorporan al nuevo reglamento y entra en vigor en la siguiente sesión. Si el resto de las enmiendas que no han sido aceptadas ahora se tramitan más adelante con los consensos necesarios, ya se incorporarán en su momento, pero no privemos a la parte latinoamericana en concreto, que ha incorporado una serie de enmiendas para facilitar la posibilidad de su trabajo aquí, a que esperemos a una negociación de otras enmiendas que no sabemos cuándo va a acabar. Por tanto, mi interpretación clara, amparada en el propio reglamento, es que lo que hemos aprobado se incorpora al reglamento. Señor Pizarro. Señor Pizarro. Presidente, a mí me parece que lo que establece el reglamento en términos de implementar las enmiendas que se hagan al reglamento tienen que ser ratificadas por la Asamblea. Y en eso usted tiene toda la razón y me imagino que no hay diferencia con las opiniones que se han entregado. Porque si así no fuera, quiere decir entonces que no podríamos aplicarlas nunca, a pesar de que la que hemos aprobado, porque los otros temas de enmiendas se pueden demorar mucho tiempo, o a lo mejor no se aprueban nunca. Entonces, nosotros entendimos claramente que en la aplicación del reglamento, y lo que vimos en la mesa de ayer, es que en lo que teníamos acuerdo se despacha hoy, se aprueba hoy y empieza a regir inmediatamente. En lo que no tenemos acuerdo, por lo menos esos son los puntos que más nos interesaban a nosotros, porque es natural que la delegación europea analice, evalúa algunos de los cambios que proponemos, porque esos sí son más políticos, digamos. El que nosotros pidamos reducción de 20 miembros a un número más pequeño para presentar enmiendas, tiene que ver con el funcionamiento de nuestra forma de trabajar. Somos parlamentos distintos, nos cuesta coordinarnos, ustedes tienen la ventaja de estar todos juntos. Y hay otras enmiendas también, como por ejemplo, si las asambleas pueden tener una sola resolución, 2 resoluciones o ninguna. Y en eso también tenemos que buscar un consenso porque a nosotros nos interesa, por supuesto, que siempre una resolución de Eurolat tenga la contundencia y tenga la legitimidad tanto de la parte europea como latinoamericana. De manera que nosotros, presidente, estamos porque se vote, ya se votó y se inicie la implementación de las enmiendas que por lo demás son para mejorar el trabajo de la mesa y de la Asamblea. Gracias, señor Pizarro. Esa es la interpretación que hacemos también desde la mesa y, por tanto, si no hay objeción, vamos a darlo por válido. El señor Díaz de Mera. A ver, sí, vamos a darlo por válido, pero quiero decir esto, y se lo digo fundamentalmente al componente latinoamericano, para que, respetando sus métodos de trabajo y sus procedimientos, entiendan que en la práctica legislativa que utilizamos en el Parlamento Europeo hay una regla de oro, y esa regla de oro no escrita, pero siempre reproducida en cualquier debate, es la siguiente: nada está aprobado hasta que todo está aprobado. En cualquier caso, eso lo sabe muy bien el componente europeo, pero en cualquier caso acepto como válida la intervención del señor Pizarro. Gracias, señor Díaz de Mera. Damos, por tanto, por aprobado. Ni siquiera era necesaria una aprobación complementaria, puesto que la Asamblea ha votado las 10 enmiendas por unanimidad y quedan incorporadas al reglamento, que entrará en vigor, lógicamente, en la siguiente sesión. Y luego, cuando ya nos pongamos de acuerdo con el resto de las reformas, pues ya haremos objeto de tramitación correspondiente.
Esto nos lleva al siguiente punto del orden del día, que es la información que nos traslada el componente latinoamericano sobre la recomposición de la mesa, como ustedes saben, ellos y europeo, por cierto, que se ha producido en la reunión que tuvimos ayer del Buró. De manera que el componente latinoamericano nos ha confirmado la elección de un nuevo copresidente por parte latinoamericano que sustituye a don Roberto Requiao, que será el señor Elías Castillo, que es el actual presidente del Parlatino. Y someto, por tanto, a votación. Si les parece, lo podemos hacer por aclamación, puesto que es una decisión del componente latinoamericano. Luego te despido. La elección de los vicepresidentes se ha producido de la siguiente manera. En la parte europea, don Joao Pimenta López sustituye a doña Marina Albiol. En el grupo de la Izquierda Unida Europea, de GUE. También esta es una votación que supongo que debe ser sometida a la aclamación de todos los presentes. Y por parte de los componentes del componente latinoamericano, también se propone para la mesa a los siguientes que voy a citar. Don José Serrano, presidente del Congreso de Ecuador, del Parlamento Latinoamericano, voy a seguir. Jorge Pizarro Soto, del Congreso chileno. Rabindranath Salazar, del Senado mexicano. Don Luis Fernando Duque, del Parlandino. Omar Perotti, del Parlatino. Doña Priscila Ueden de Miro, del Parlacén. Y don Daniel Cagliani, del Parlasur. Todos ellos también son elegidos, si les parece bien, por aclamación. Sí, pero este es un año más. Gracias, presidente. Única para hacer una aclaración en relación con el senador Omar Perotti de Argentina, que no es elegido porque él apenas lleva un año, él debe terminar el año que le falta. Entonces, con esa aclaración, lo demás, todos entran a la elección. Muchas gracias. Sí. Tengo, antes de pasar a la clausura que vamos a poder celebrar con doña Rebeca Grisman, que ya nos acompaña y a quien quiero agradecer extraordinariamente su presencia, porque sabemos que ha hecho un esfuerzo grande por estar con nosotros y por acompañarnos. Antes de pasar a la sesión de clausura, me ha pedido la palabra el señor Díaz de Mera, si interpreto bien, a propósito de la... Es que no lo veo por la cámara. A propósito de la declaración que vamos a hacer los copresidentes. Tiene la palabra, señor Díaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Con referencia a la declaración de los copresidentes al amparo de lo establecido en el artículo 18. Bueno, la Asamblea desconoce en profundidad el debate que tuvimos ayer al respecto. Y tomo la palabra solamente para incidir en dos cuestiones. La primera, que el Grupo Popular no puede apoyar en modo alguno esta declaración. Y ahora justificaré por qué. No la apoyamos porque contiene omisiones gravísimas a nuestro juicio. Y esas omisiones se refieren esencialmente a la situación en Venezuela. A nuestro juicio, no cabe en puridad y en política mirar para otro lado o no relatar con precisión los acontecimientos terribles que están sucediendo en la República Bolivariana de Venezuela. En este punto se omite y no se habla, hablo del punto 6, de la crisis humanitaria. No se habla de los presos políticos, no se habla de la situación de corrupción que viene a ser calificada con toda justicia como un narcoestado gobernante. No se habla de la sistemática
violación de los derechos humanos en Venezuela. Quedamos, queridos amigos, en que el parlamentario tiene un privilegio, el privilegio del uso de la palabra. El uso de la palabra tiene que ser ajustado a la realidad. Si la comunidad internacional, si Naciones Unidas, si el Parlamento Europeo, si la práctica totalidad de la oposición democrática venezolana, si la Asamblea Nacional Legítima venezolana dicen lo que yo digo, repito lo que es del dominio común, eso es lo que se tiene que contemplar, a mi juicio, a juicio del partido mayoritario de la Cámara Europea, eso es lo que se tiene que contemplar en el artículo, en el punto número 6. Como se mira en otra dirección, señor presidente, el Partido Popular no puede apoyar esta declaración. Muchas gracias. Y lo bueno, me callo para dar posibilidad a que otras personas intervengan. Pero en cualquier caso, que quede constancia clara que el Partido Popular no acepta y se opone rotundamente a esta declaración. Por no hablar de la tibieza que se sigue manteniendo con referencia al terrorismo, por no hablar del punto número 1 con la expresión lamentamos, etcétera. No la apoyamos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Me han pedido la palabra varios miembros. Yo les voy a pedir a todos, por favor, que sean muy breves, porque sobre este debate habitualmente tenemos, yo creo que todos, posiciones más o menos conocidas. Por supuesto, respetamos todas las que van a expresarnos, pero tenemos una sesión de clausura, tenemos un límite en el tiempo. Yo les ruego que sus intervenciones no pasen de 2 minutos para expresar su posición, que los copresidentes escuchamos y que, por supuesto, la Asamblea de Eurolat toma nota con la formalidad necesaria. Por favor, 2 minutos. Tienen la palabra el primero el señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. También tengo observaciones de fondo a la declaración final. Me inquieta, así a otros les parezca maravilloso, la redacción del punto 6. No puede ser que a escasos kilómetros de Venezuela queramos desconocer la situación pavorosa que se está viviendo allí. Y califican aquí de gobierno una persecución casi que homicida a la oposición, un desconocimiento de la Asamblea Nacional elegida por el voto popular, un desconocimiento a los derechos de la oposición y una masacre al pueblo. No comparto ese lenguaje romántico, casi que poético, que tiene el punto número 6, y lo rechazo al igual que mi antecesor, con todo el respeto que me merecen quienes piensen lo contrario. Y respecto del punto número 7, yo soy colombiano, parlamentario colombiano, y me horrorizo al ver que aquí califican, dizque nos felicitamos del nuevo acuerdo con el ELN. ¿Quién dijo que ha habido acuerdo? Están en unas negociaciones. Lo que hubo fue un cese de hostilidades bilateral por la presencia del Papa. Así que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque el punto 6 y 7 parece haber sido redactado poéticamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Pérez. Tiene la palabra el señor Mariano González. No, es ahora. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido de lo expresado por mi colega Oscar Darío Pérez y quienes nos han antecedido en el uso de palabra, yo creo que acá no es una discusión ni de izquierdas ni de derechas.
y la mesa directiva tenía la obligación de representar a todos. Y en ese sentido creo que esta declaración es una declaración parcializada y de alguna manera no expresa el sentir de todos los parlamentarios. Si bien es cierto, reconoce que hay una crisis humanitaria en Venezuela, pero mantiene un silencio inexcusable, un silencio que no se puede comprender. En distintos foros parlamentarios, a nivel de la Cancillería en mi país, en Perú, los cancilleres también expresaron una condena a la situación en Venezuela. Y creo que la mesa hace oídos sordos a todo lo que se ha venido discutiendo previamente en otros foros. En ese sentido, exhorto a la mesa a que sea mucho más categórica y que preste atención, por lo menos, señor presidente, a nuestro pedido, que sea más categórica en su condena a la situación de dictadura que se vive en Venezuela. Asimismo, creemos que también es demasiado tibio en el punto 12 al referirse a las decisiones del gobierno americano, porque así como podemos condenar los actos en Venezuela, también debemos ser categóricos en condenar el abuso del señor Trump y todo lo que ha hecho respecto al DACA. Así como condenamos los hechos en Venezuela, también debemos ser categóricos en condenar diversos actos de gobierno del señor Trump y también de los organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OEA, que poco hacen por solucionar los problemas en Venezuela. Creo yo que no le hace ningún favor a este foro tener actitudes tan tenues, tan poco serias y tan poco decididas. Así que, señor presidente, le hago un pedido para terminar, de que se haga un pronunciamiento muchísimo más claro de condena a los actos hechos por el gobierno del señor Maduro. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Pimenta. Por favor, 2 minutos, ¿eh? Voy a empezar a cortar, ¿eh? No voy a tener más remedio. Obrigado, señor presidente. No lo he hecho todavía. Naturalmente, porventura... Nosotros también compartimos la idea de que es necesaria una visión más real, más verdadera sobre Venezuela. Una visión que hable de la ofensiva imperialista acordada en Venezuela para una desestabilización económica. Una visión que hable de las fuerzas fascistas y reaccionarias que componen la oposición de Venezuela y que en los últimos años ha llevado al caos promoviendo acciones terroristas en ese país. Esa es la visión que falta en esta resolución, como también falta un análisis político de otras situaciones que se viven en América Latina y en Europa. El golpe en Brasil, la situación que se vive en Argentina, los atrasos en el proceso de paz de Colombia, la situación que vive México y otras situaciones que se viven en América Latina y en Europa, la situación de las migraciones, la responsabilidad que tiene la Unión Europea y los crímenes y las violaciones a los derechos humanos que se repiten una y otra vez en la Unión Europea debido a sus políticas de migración. Esa política de militarización y de injerencia e intervención en países externos. Las barreras, las trabas y los muros que se quieren construir en Europa y que ya ha sido construido por Obama entre Estados Unidos y México. Los muros que existen hoy en Europa y que impiden la libre circulación de las personas, creo que son puntos que deberían reflejarse en la declaración final. Pero tampoco nosotros ahora vamos a querer asumir una posición de fracción o de ruptura, porque tal y como dijimos ayer en la reunión de la mesa, nos parece que esta resolución, que este documento, es una resolución que nosotros no respaldaríamos, pero que pensamos que al ser una competencia de los dos copresidentes para presentarla
y defenderla. Habrá que debatir en otro momento si este Pleno tiene la posibilidad de intervenir y decidir sobre cuáles son las posturas de dos copresidentes. Ese es un punto que podríamos debatir en alguna reunión posterior sobre el reglamento. Repito, nos parece que es una resolución equilibrada, bien estructurada y que puede tener en cuenta, con algunas limitaciones para todas las partes implicadas, porque existen, pero que puede ser aceptada por las dos partes según los debates que hemos tenido hasta el momento y reconociendo las posiciones conocidas por todas las partes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, señor Pimenta. Quedan 12 intervenciones. He cerrado ya el turno. Por tanto, no hay más intervenciones. Tiene la palabra el señor Tardanella. Señora, perdón. Tardanella, sí. No, he terminado ya el turno. No hay más. Lo siento mucho. Muchas gracias, señor presidente, honorable mesa directiva. Con todo el respeto que nos puede permitir el uso de un lenguaje tranquilo, mesurado, yo creo que efectivamente tenemos que dirigir los ojos donde están efectivamente los problemas. Estimados colegas, también miremos a Cuba. El mundo entero condena un bloqueo y aquí no se dice nada. Todo el mundo sabe que hay esfuerzos importantes, sustantivos, planteados, que los propios venezolanos están buscando salida. Privilegiemos diálogo. ¿Por qué enfrentamiento? ¿Por qué calificación? ¿Por qué adjetivaciones excluyentes de antemano? Dejemos que el diálogo prevalezca. Creamos en la institucionalidad. A mí me parece, igual como lo dijo mi colega Joao, de que el documento es equilibrado. Por lo menos a mí me hubiese gustado otro tipo de redacción que llamara más al compromiso de las partes y concretar paz al cortísimo plazo. Sin embargo, no todo lo podemos pedir. Por ahora, sosteniendo con vehemencia que la paz y el diálogo son los únicos caminos que edifican. Lo demás, la intolerancia, el rechazo a la posibilidad de antemano de cualquier vía para encontrar paz, efectivamente no es viable. En ese sentido, yo respaldo en lo que queda respaldar esta declaración de nuestros dos copresidentes y si en otra ocasión es posible introducirle detalles que modifiquen, pues se será. Pero por esta vez lo respaldo de manera plena porque no solamente es equilibrado, sino que es correcta y adecuada, echando a faltar, y queda mis palabras aquí para el diario debate, que en el acuerdo mundial de condena al bloqueo a Cuba no nos estamos haciendo eco. Y también el día de ayer, con esto cierro, señor presidente, el señor Requiao nos recordó que hay un consenso, una unanimidad, lo diría, en Latinoamérica de condenar las amenazas militares contra Venezuela y tampoco decimos nada. ¿Por qué? Porque la ponderación nos obliga a consensuar mensajes que edifiquen. En ese sentido, por ello es que creo que independientemente que no tocamos esa unanimidad latinoamericana de condena a amenazas militares, por lo menos estamos rescatando algo que permite viabilizar y fomentar paz y diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Osorno Molina. Por favor, 2 minutos. Les ruego que cumplan el tiempo, por favor. Gracias, señor presidente. La verdad que mi posición en cuanto a esta declaración, podemos ver que la lectura de diferentes maneras que las podamos apreciar, la vamos a aprobar o desaprobar. Yo creo que ustedes han tratado de hacer de la mejor manera este escrito, sin parcializarse por un lado ni por otro lado, ni venir a condenar, ni venir a justificar. Y creo que la posición nuestra de Eurolac es tratar de manejar un equilibrio,
porque principalmente nuestro trabajo es la función de los acuerdos económicos. Cada uno de nosotros tenemos una posición ideológica, sea de izquierda, de derecha o de la que fuere, y creo que cada uno de nosotros hemos de respetarnos. La discrepancia no puede crear grandes diferencias entre nosotros. La política, si se dice que es el arte de gobernar, debemos de tratar de unir y buscar los esfuerzos. Yo les felicito más bien por el informe que ustedes han hecho, esta declaración, porque la encuentro muy equilibrada y han tocado todas las posiciones de la problemática que se está teniendo tanto en los países europeos como en los países latinoamericanos. Yo creo que la pasión ideológica tenemos que hacerla por un lado y tratar de insistir, como ustedes lo hacen en el mismo el punto 6, de llamar al diálogo, y creo que la falta del diálogo es lo que produce las graves consecuencias en nuestros propios pueblos. Todos nuestros pueblos son ricos, algunas veces han sido mal administrados de las diferentes tendencias ideológicas que existen. Lamentamos esa posición, pero insistir en el diálogo. La izquierda y la derecha son bien intencionadas en algunas posiciones, en otras hay discrepancia. Pues lo que se coincide para que nuestros pueblos puedan salir adelante, creo que hemos de trabajar juntos. Las catástrofes que se están viviendo en las diferentes naciones ahora mismo no están viendo la catástrofe si es de tendencia de un lado o de otro lado. Solamente en esas posiciones los pueblos se unen. Pues es necesario que la política que muchas veces ha creado división en nuestros pueblos, hagamos un esfuerzo para tratar de unirnos. Gracias, presidente, y más bien yo les felicito en la posición equilibrada en esta declaración que han hecho. Muchas gracias. Gracias. Señor Rodas, por favor. Señor Rodas. Adelante, sí. A mí grandemente me extraña, soy William Hernández de El Salvador, que en este foro hemos estado hablando en contra del terrorismo, nos hemos pronunciado por la paz, pero aquí siento que se están tocando los tambores de guerra. Yo creo que Eurolat debería de promover la paz, debería de promover el diálogo, debería de promover la negociación entre las diferentes partes. No podemos estar condenando a Venezuela cuando incluso la oposición está tratando de negociar entre el gobierno y esa ínfima oposición en Venezuela. Si nos empezáramos a preguntar cuántos muertos hay y cuántos muertos han matado esos que dicen que con las guarimbas y todo eso en la calle, solo por el hecho de creer y de pensar como el gobierno, solo por el hecho de pensar de que son de izquierda. Y mucha gente ha muerto inocentemente asesinados por esos grupos pagados por esa gente que tiene dinero en Venezuela. Yo creo, y yo haría un llamado a que realmente apoyemos el diálogo en Venezuela y no apoyemos una intervención estadounidense en Venezuela, porque los señores que se han pronunciado en contra de Venezuela le están dando un cheque en blanco a la administración Trump para que invada Venezuela. Yo creo que nosotros no podemos permitir eso y apoyar el diálogo, apoyar la paz. Yo, honestamente, me gustaría que eso se planteara en el punto número 6. Que se planteara en el punto número 6. Pero no que vengan aquí gente con un pensamiento de ultraderecha a quererse inmiscuir en la situación venezolana. Hay que respetar la autodeterminación de Venezuela. Muchas gracias, señor. Señor Zorriño, Carlos. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Socialistas e Democratas, En nombre del SID, quiero saludar y agradecer la declaración conjunta propuesta por los dos copresidentes, que es el resultado de un esfuerzo de consenso y, por lo tanto, al suscitar el debate que está suscitando esta declaración, queda muy claro que solo teníamos dos alternativas, dos posibilidades.
o tomamos buena nota de lo que nos divide y lo hacemos constar en las actas, o presentamos una declaración de lo que nos tiene que unir y que nos preocupa conjuntamente. Y precisamente este es el resultado que se menciona en esta declaración. Una declaración equilibrada, una declaración que se ha redactado teniendo en cuenta el interés de los pueblos, y una declaración que no tiene que leerse sobre Venezuela, sino que tiene que verse en su conjunto y con todas las referencias que se hacen sobre otros países, sobre otras regiones, sobre otras realidades, incluyendo a la Unión Europea, en donde muy a menudo las cuestiones sobre democracia se ponen en tela de juicio, y es al final una declaración que busca soluciones y no en agravar fracturas y ampliarlas. Creo que es muy importante entender que cuando nosotros hacemos más grandes estas fracturas, damos más fuerza a los dirigentes que violan las leyes, perjudicando así y de forma más concreta a la ciudadanía. Quería, para terminar, mencionar que el Grupo Socialista y de los Demócratas respeta todas y cada una de las opiniones, pero no puede aceptar ninguna violación de derechos humanos y defensa de la democracia. Muchas gracias. Señor Zorriño, tiene la palabra Silvia Salgado. Silvia Salgado, 2 minutos, por favor. Gracias, presidente. Buenos días con todas y todos. Respecto al punto, permítame a lo mejor ser la portavoz de algunas opiniones que en este momento no tienen la palabra, y es dar un voto de confianza respecto de esta declaración que nos han formulado las copresidencias de Eurolat. Como se ha dicho acá, hubiéramos querido que inclusive su contenido sea otro, de un lado y del otro lado. Pero de todas maneras creemos que esta declaración expresa lo que es Eurolat, el diálogo político, que no implica necesariamente homologar las opiniones entre diferentes, pero sí recurrir a principios fundamentales que tenemos que defender. La pregunta en muchos foros se ha dicho o se ha pretendido alentar a nuestros países a reaccionar frente a casos como el de Venezuela y otros países. Latinoamérica, yo creo que especialmente sus pueblos y sus gobernantes hacen esfuerzos para precisamente lo que se ha dicho acá, que sea la paz, que sea el diálogo, que sea la concertación, que sea la capacidad de definir nuestro propio destino cada uno de nuestros países, el principio de su autodeterminación, el que nos lleve a solucionar nuestros problemas. Y lo que me parece fundamental, valorar cómo podemos ser útiles o cómo podemos aportar a la solución de esos conflictos. Me refiero concretamente, y sí, discrepo también con mi compañero latinoamericano, en el sentido, por ejemplo, de pretender o de no aspirar o no regocijarnos por procesos de paz, como en el caso del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno. Mi país, Ecuador, es sede de ese proceso de paz, y cada vez que las partes en conflicto y polarizadas tratan de enfrentarse y de suspender ese proceso de paz, es nuestra obligación, como gobierno, como Estado y como pueblo, defender e intervenir proponiendo diálogo, concertación y consensos. Yo creo que a través de estas palabras queremos en todo caso decir que los pueblos de Latinoamérica tenemos clarito lo que tenemos que hacer: defender la autodeterminación, la paz y la democracia. Gracias. Gracias. La señora Weber. Renata, por favor. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo les agradezco mucho el esfuerzo que han hecho los dos copresidentes para mejorar este texto, esta declaración. Al mismo tiempo se trata de una cuestión de fondo y una cuestión de forma. Forma, procedimiento, es artículo 18 del reglamento, donde se habla de la posibilidad de una declaración conjunta de los copresidentes en cuestión de urgencia. Ahora, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina
que son muy buenas y yo espero que se van a profundizar y mejorar siempre, siempre. Pero eso no es una cuestión de urgencia, la verdadera urgencia es aquí, Venezuela. Y en ese sentido, yo creo que ellos que han nacido y han vivido parte de sus vidas en dictaduras, saben muy bien que una dictadura florece cuando los otros se quedan bien en silencio. Y a veces la neutralidad es una forma de silencio, de evitar decir las cosas como son. Y yo pienso que eso no tiene nada que ver con ninguna ideología, que sea de izquierda, que sea de derecha. Es un problema y yo creo que nosotros debemos decirlo como es. Si la declaración va a ser como está la forma en este momento, lo siento mucho, pero el grupo de ALDE no puede respaldar esta declaración. Muchas gracias, señor Couso. Gracias, presidente. Para ser breve, volvemos al mismo tema, al tema que es utilizado para enfrentarnos cada día más y sobre todo para crear graves problemas. Porque hay una parte extremista, y lo digo así de claro, que luego tiene algunas resonancias por aquí, pero dentro del Parlamento Europeo, que además están amenazando y han amenazado la celebración de Eurolat y también la de la UE-CELAC, aprovechando el caso de Venezuela. Mira, cada uno de nosotros y nosotras tenemos diferentes visiones, algunas muy alejadas, pero a mí es que me parece, a pesar de lo que ha dicho mi compañero Joao, que estoy de acuerdo con él, que nosotros hubiéramos preferido poner otras cosas, pero entendemos que el consenso es ceder de uno y otro lado. Y bueno, yo pensaba que no iba a haber problema por este punto sobre Venezuela, porque es ponderado, no es lo que diríamos nosotros, pero llama al diálogo. Y yo creo que es lo mejor que puede hacer cuando se juntan parlamentarios para debatir, para hablar entre nosotros, es llamar al diálogo. Pero no ha sido así. Es incluso indignante ver cómo el Partido Popular Español habla de corrupción. El partido más corrupto de Europa, con decenas y decenas de casos de corrupción. Hasta el presidente tuvo que ser llamado a una corte y hoy, día de hoy, la tesorera nacional de ese partido ha sido imputada y hablan de corrupción. Por no hablar de presos políticos, cuando ese gobierno está actuando por una petición de referéndum encarcelando a personalidades políticas. No es lo mismo que ese referéndum ilegal que hizo la oposición en Venezuela, el gobierno dejó hacer, lo dejó hacer. Es curioso, ¿por qué seguimos y siguen insistiendo en este tema? Porque han sido derrotados. Ha sido derrotados la oposición violenta en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente fue votado por 8 millones de venezolanos y venezolanas, a pesar de quemar colegios electorales, más de 100 máquinas electorales, a pesar de las amenazas. ¡Qué dictadura! ¿Pero de qué hablan ustedes? Pero si es que en un mes hay regionales y municipales que se han presentado todos los partidos de la oposición, excepto 2, los que siguen apostando por el golpe de Estado. ¿De qué están hablando, dictadura? Si la oposición se ha reunido hace poco en Santo Domingo para buscar el diálogo, si lo pide hasta el Papa y ustedes están pidiendo la intervención. Volvamos al consenso y no intente el Grupo Popular imponer su opinión por encima de todos, porque serán mayoritarios, pero todavía no tienen la totalidad, aunque les parece ser que les gustaría. Gracias, por favor. Por favor, el señor Sousa o la señora Sousa. Sí, adelante, señor Sousa, Rolando, perdone. Presidente, y por su intermedio a todas nuestras señorías presentes en la sala. Presidente, el 8 de agosto en Lima, 16 países se reunieron, 12 de ellos con sus cancilleres. Parece que se han olvidado algunos de esta sala. ¿Quiénes fueron? Paraguay, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Santa Lucía, México, Canadá, Chile, Argentina, Guyana, Honduras, Jamaica, Grenada y Uruguay. Y se adoptó una declaración, señor presidente, que se llama la Declaración de Lima. En esa declaración hay enérgicas condenas a las circunstancias y a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué tiene que ver
con izquierdas o derechas la destitución de la fiscal general de Venezuela? ¿Qué tiene que ver con izquierdas y derechas el golpe de Estado que se ha concretado contra el Congreso Nacional? Ahora hay una Asamblea Nacional con partido único, señor presidente. ¿Qué tiene que ver con izquierdas y derechas el desabastecimiento masivo de alimentos al pueblo venezolano? Entiendo, señor presidente, las posiciones de quienes han estado muy cerca al régimen y quienes no consideran que sea una dictadura. Lo entiendo, pero algunos de nosotros, señor presidente, tenemos la obligación de hacer conocer nuestra posición. Más aún, el Parlamento andino el 18 de agosto ha emitido una declaración, también una declaración importante, condenando la destitución de la fiscal, condenando la disolución del Congreso de la República de Venezuela. Y por último, señor presidente, para ajustarme al tiempo que usted da, hace muy pocas horas los firmantes de la Declaración de Lima han establecido que la situación de Venezuela ha empeorado desde la firma de la declaración el 8 de agosto. Por estas consideraciones es que nosotros no vamos a aprobar esta declaración, porque si se quería tener una posición tibia, es mejor omitir cualquier referencia al proceso venezolano, a que poner no un cheque como se quiere a una intervención. Eso es siempre las posiciones extremas. Gracias, presidente. Evelyn Gerard, por favor. Dankeschön, Herr Präsident. Hier haben wir einen Text, der Estamos aquí ante un texto que ha sido bien elaborado y que es importante para el futuro de nuestro trabajo conjunto. Y aquí se mencionan muchos temas que son de gran importancia. Por eso sería necio, insisto, necio, no aprobar esta resolución, porque se habla también del futuro de nuestra cooperación. Sí, hay un punto 6 que puede dividir opiniones. Sí, el texto se puede escribir de otra manera, y de escribirlo yo lo habría redactado distintamente. Pero hay distintas maneras de avanzar. Por una parte tenemos la vía de la neutralidad. Como decía Renata antes, no es lo que se ha escogido aquí. La otra vía que tampoco se ha escogido es la de la acusación, acusación, acusación. ¿Pero de qué sirve tanta acusación? De nada. Aquí lo que se ha escogido es la opción de decir qué esperamos de Venezuela, qué esperamos para el futuro de las ciudadanas y ciudadanos. Y este texto lo dice, lo plantea así. Va de la democracia, va del respeto frente a los que opinan distintamente. Pide libres elecciones, pide el respeto pleno a la Constitución. Se dice muy claramente que el diálogo entre las distintas partes de la sociedad tiene que encauzarse. Esto apunta al futuro. Esto apunta al futuro porque pedimos que se embarquen por una ruta que lleva al futuro. Por esto me parece un texto bueno. Sí, no deja de ser una transacción, un compromiso, como decimos, pero bueno, por eso lo apoyamos. Gracias. Señor Mansilla. No está el señor Mansilla, aunque... Gracias, presidente. Que en esta asamblea, como en todo ámbito legislativo, cada uno pueda expresar su posición política. Lo que no creo que sea saludable es que en algunos casos algunos colegas parlamentarios tengan una visión sesgada y parcializada, y depende del lugar donde toquen se levanten las banderas de la democracia, de la libertad, y en otros lugares se pretenden ocultarlas o bajarlas. Acá se mencionaron varios casos. Los colegas hablaban de lo que pasa con el bloqueo a Cuba, el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. También quiero decir que en mi país, en la Argentina, hubo una desaparición forzada de personas, Santiago Maldonado, que en mi país, en la Argentina,
se ataca sistemáticamente a través de una persecución mediática y judicial a dirigentes políticos, a dirigentes sociales, se estigmatizan a los trabajadores. Por eso creo que hay que ser razonable y entender que no es bueno que cuando a mí me conviene levanto cierta bandera y cuando a mí no me conviene las trato de ocultar. Y quiero pedir una cuestión muy puntual para incorporar a la declaración de los copresidentes, que ya ha venido apareciendo en distintas declaraciones en años anteriores en Eurolat, pero que en esta oportunidad creo que debemos reforzar y reafirmar, que es un párrafo que pida por la reanudación del diálogo para la disputa en la soberanía de las Islas Malvinas, de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas número 2065, y que también otras resoluciones de otros organismos internacionales también que hacen mención a que Gran Bretaña se abstenga de realizar cualquier medida unilateral que modifique esa cuestión. Así que, señor presidente, les pido, atendiendo a que no solamente es una cuestión de la República Argentina, sino que es una causa latinoamericana, la cuestión Malvina, de que se incluya en el mensaje de los presidentes de esta cuestión. Gracias. Muchas gracias. Elisabetta Gardini, por favor. Inmaculada. Elisabetta. Io esprimo solidarietà al popolo venezuelano per il Gracias. dramma Yo che quiero expresar toda mi solidaridad con el pueblo venezolano por el drama que se vive. Y me reconozco totalmente en la posición adoptada por mi grupo, el grupo PP. Yo quiero que conste en actas mi descontento. Tantas personas creen que hay poca presencia femenina en la mesa. Ayer, cuando hablé del foro de las mujeres y el trabajo que se está realizando, y que el trabajo es incentivar la presencia mayoritaria de mujeres en los puestos más importantes, creí haber oído un consenso en la Asamblea. Planteo esta cuestión aquí para remediar esta situación, porque no me gustaría que también nosotros nos encontremos entre aquellas personas que dicen lo que dicen, pero luego no hacen lo que dicen. Muchas gracias. Ahora el señor Pizarro. Es el último. Gracias, presidente. Trataré de ser telegráfico. Primero, creo que es bueno que nuestra Asamblea recuerde que es una declaración de los dos copresidentes. Es facultad de ellos. Yo agradezco el que se haya sometido a discusión y a debate en la mesa el día de ayer. Y agradezco también que se hayan incorporado en la nueva redacción algunos de los temas que planteamos con mayor inquietud. Uno, el tema de la paz mundial. Dos, el hecho de que nuestros ejecutivos hayan postergado la reunión cumbre Unión Europea-CELAC. Nosotros en eso debemos ser categóricos, porque si queremos tener efectividad en cualquier declaración que tengamos como Eurolat, necesitamos que después nuestros ejecutivos tengan voluntad de implementarla, en cualquiera de los temas, desde los buenos deseos que tenemos de colaborar con Venezuela, porque a todos nos duele Venezuela. El dolor de Venezuela es el dolor nuestro, de los venezolanos, independiente de lo que cada uno de ellos piense. Pero esta declaración tiene otros elementos que son importantes, y creo que es bueno resaltarlo. En el punto 12, presidente, me alegro que se haya incorporado en el tema migratorio, porque ese sí que es un tema hoy día global, respecto del cual América Latina y Europa tienen mucho que hacer y mucho que decir. Y creo que nosotros mismos no nos damos cuenta, a pesar de la realidad que vivimos en todos nuestros países, lo importante que es un énfasis en la declaración en este tema, y fue bueno que se hayan incorporado. Me preocupa el punto 7, presidente, a propósito de la información más precisa que nos entrega el colega Oscar Darío Pérez de Colombia. Presidente, yo creo que si, como dice el colega Pérez, todavía no hay un nuevo acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, deberíamos sacar esa frase y colocar que nos felicitamos del cese del fuego a propósito de la visita del Papa, porque es un paso que permite ir avanzando hacia un nuevo acuerdo. En esto creo que hay que ser preciso, porque a lo mejor se puede confundir, o en la opinión pública internacional, con lo que ha sido el proceso de paz con las FARC.
pero no todavía con el Ejército de Liberación Nacional. Por último, presidente, respecto al tema de Venezuela, bien breve. Nosotros vamos y hemos respaldado y vamos a seguir respaldando las declaraciones que la mesa saca o los dos copresidentes sacan en este tipo de asambleas, porque es oportuno que esta asamblea, aunque no nos dé satisfacción a cada uno de nosotros, es oportuno políticamente que diga algo respecto a lo que está pasando en nuestro ámbito, en lo político, en lo económico, en lo social, en todo lo que significa el tema del terrorismo, la guerra, la seguridad, etcétera, etcétera. Me parece a mí, presidente, que apoyando esta declaración, los énfasis que cada uno quiere hacer desde el punto de vista político respecto al tema venezolano, lo podamos hacer desde nuestra perspectiva política o desde la realidad de nuestros propios países o congresos. Pero no pretendamos acá pedirle a ustedes que logren una declaración perfecta sobre el drama venezolano. No lo van a lograr nunca, porque las posturas hoy día son demasiado disímiles. Lo que sí podemos hacer nosotros, y ustedes lo hacen reafirmando en esta declaración, es insistir en que tiene que haber un diálogo interno que sea pacífico, que se busque una solución política, democrática, con respeto a las libertades y a los derechos de las personas, y eso lo tienen que decidir los propios venezolanos. A nosotros nos parece pertinente la declaración, presidente. Gracias, señor Pizarro. Para una puntualización, señor Serrano, 2 minutos, por favor. Señor Serrano. Y una puntualización, Teresa. Gracias, presidente. Efectivamente, nos encontramos en una situación en la cual esta instancia multilateral e internacional tiene una responsabilidad con Europa y Latinoamérica. El momento en el que nosotros afianzamos las definiciones o las afirmaciones discriminatorias y al mismo tiempo que puedan generar sesgos sobre las realidades que debemos plantearlas más bien desde la paz y no desde la violencia, cometeríamos un gravísimo error desde mi punto de vista, presidente. Considero que la decisión de incluir estos puntos por parte de ustedes como copresidentes del Parlamento Euro-Latinoamericano es la acertada, en la medida en que el momento requiere efectivamente impulsar un proceso de diálogo en el cual ya las dos partes están de acuerdo, en el cual todo el mundo está impulsando ese proceso. Plantear simplemente condenas, reitero, sobre la base de nuestros criterios internos, ideológicos, de lo que sucede en nuestro país es un gravísimo error, presidente. Todo nuestro respaldo para la resolución de ustedes, señores presidentes. Tiene para una puntualización Teresa Jiménez Becerril, por favor, 1 minuto, con un botoncito que tienes allí, en el otro aparato, en el otro. Mil gracias, presidente. Será un segundo para responder por alusiones al señor Couso, quien ha dicho en su intervención una gran falsedad sobre la actuación del gobierno legítimo de mi país, España. Mi gobierno en estos momentos está defendiendo la Constitución, la máxima ley que se han dado en libertad todos los españoles. Yo no sé, señores parlamentarios, la idea que ustedes tienen de democracia, pero para mí democracia significa el respeto y la defensa de las leyes. Y eso es exactamente lo que está haciendo mi gobierno, así de simple. Muchas gracias, señora Jiménez Becerril. Tengo que responder a todos los intervinientes, primero agradeciendo la construcción de este debate, porque en el fondo es una asamblea parlamentaria, en el fondo y en la forma es una asamblea parlamentaria y estamos para esto, ¿no? Otra cosa es que no tengamos quizás los trámites adecuados para poderlo tener más serenamente. Yo pido disculpas a mis compañeros a los que ya no puedo darles la palabra porque hemos tenido que cerrar el turno con más de casi 20 intervenciones. Tenemos una invitada
que tiene que clausurar el acto, ustedes se tienen que marchar a los aviones y yo tengo que ser respetuoso y, digamos, elegante con nuestra anfitriona. Ustedes me tienen que disculpar por eso. Yo creo que procede por nuestra parte darles sencillamente una, digamos, respuesta a todas sus aportaciones. Primero, diciendo que lo que hemos reflejado aquí no es lo que el señor Requiao o yo mismo pensamos de lo que aquí aparece, porque hemos construido conjuntamente una descripción de los acontecimientos que nos parecía necesario abordar. Pero yo, por ejemplo, en muchos de los apartados que aquí se contemplan, no reflejan exactamente mi posición, porque yo he votado en el Parlamento Europeo cosas mucho más, digamos, firmes o más resolutorias en el caso de Venezuela o en el caso de la inmigración o otras muchas cosas. Pero yo estoy como presidente de Eurolat y él también, y trato de que Eurolat exprese una opinión, que no es la del Parlamento Europeo estrictamente, ni la que él tiene desde Brasil sobre las cosas que pasan en América Latina. Pero eso nos lleva a la necesidad de consensuar, que ustedes lo han dicho y yo se lo agradezco, la necesidad de una resolución. Si hiciéramos caso a muchas de sus posiciones, señorías, no habría resolución. Ustedes lo saben tan bien como yo. Y cuando se plantean posiciones que reclaman, que se recojan, digamos, con la firmeza las posiciones políticas en cada uno de los acontecimientos que cada uno demanda, si lo hiciéramos, no seríamos capaces de encontrar una resolución. Y yo ya he pasado por la experiencia de que Eurolat no ha dicho nada sobre cosas que están ocurriendo alrededor. Y sinceramente nuestra posición política es que es mucho peor la vaciedad, la inanidad de una asamblea parlamentaria ante lo que ocurre a nuestro alrededor, que no son solo urgencias, señora Weber, son cuestiones de interés común. Y si habláramos de urgencias, ¿es que no les parece urgente lo de Venezuela? ¿O no les parece urgente lo de México? ¿O lo que pasa con los miles de jóvenes que están siendo maltratados en Estados Unidos de estos países que se llaman Dreamers y que los quieren echar? ¿Eso es urgente o no? ¿Tenemos que decir algo o no? Si no nos ponemos de acuerdo, compañeros y compañeras, y utilizo este término con la afectividad con la que me quiero dirigir a vosotros, es que Eurolat no diría nada. Y esto es lo que nos lleva a una resolución que es imperfecta, porque todos los consensos son imperfectos, todos los acuerdos no recogen expresamente lo de cada uno, y menos una asamblea parlamentaria que recoge una pluralidad política enorme, enorme en mi Parlamento Europeo y en los parlamentos de ustedes, señorías. Esto es lo que hemos querido hacer y yo por eso les quiero decir que tomamos nota, porque el acta de esta asamblea va a recoger perfectamente sus posiciones, pero no tenemos más remedio que tomar una decisión, que es decidir si hacemos o no una comunicación de ambos copresidentes utilizando un término que el reglamento nos permite, que es que, buscando el máximo consenso, expresa en nombre de Eurolat, en nombre de todos ustedes, una posición política sobre temas de interés y de urgencia. Y yo lamento que quienes no quieran manifestarse o se sientan cómodos puedan perfectamente hacerlo y decir, a mí esta resolución no me identifica y no la soporto. Correcto. Es una decisión que yo tengo que aceptar y lamentar, en concreto en lo que respecta a grupos políticos con los que yo he construido consensos sobre estas mismas cosas, pero que, en este caso, pues han decidido, con toda legitimidad, no apoyar la resolución. Yo lo lamento, pero yo tengo que explicarles que en representación de ustedes y en mi calidad de copresidente de Eurolat, creo que mi obligación es que hagamos un pronunciamiento político sobre estos temas que están ahí alrededor nuestro y que requieren que Eurolat se exprese. Y esto me lleva, gracias, no hay más palabras. Voy a dar la palabra a la señora Grispan, que quien he dicho anteriormente nos acompaña y es, como saben ustedes, la presidenta de la SEGIB. La SEGIB es probablemente el gran consorcio de la Alianza Birregional y ella tiene mucho que decirnos. Le agradecemos mucho su presencia y estamos encantados de escucharle. Adelante, Rebeca. Muchísimas gracias, encantada de estar acá. Quiero saludar muy especialmente al senador y presidente
de la Asamblea Eurolat, Roberto Requiao, a Ramón Jauregui, eurodiputado y presidente del componente de la Asamblea Eurolat, a los excelentísimos señores diputados y diputadas que nos acompañan, a toda la mesa, de verdad un saludo muy afectuoso por mi parte, y a todos los amigos que están hoy aquí con nosotros. Yo, en primer lugar, quiero mandar mis condolencias a México y a todos los países hermanos del Caribe. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos aciagos, tiempos con mucho dolor humano, y yo creo que la solidaridad que se ha manifestado en toda América Latina y en Europa con lo que está pasando en nuestros países ha sido ejemplar. Yo quiero darles las gracias. Vengo precisamente de Nueva York, donde tuvimos una reunión de cancilleres de Iberoamérica, y donde lo primero en la agenda fue la solidaridad, la ayuda con México, con los hermanos mexicanos y con los países del Caribe, con Cuba, con Dominica, y esperemos que resista Puerto Rico y República Dominicana. Así que primero esa manifestación de solidaridad de mi parte. Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades salvadoreñas por acogernos esta mañana, felicitar a la Asamblea Parlamentaria de Euro-Latinoamericana por la exitosa conclusión de esta 10ª sesión plenaria. Un saludo muy especial a los copresidentes, como ya dije, y a todos ustedes. La verdad es que a lo largo de una década, Eurolat se ha consolidado como un espacio excepcional para el acercamiento entre Europa y América Latina. Sin duda, su trayectoria constituye una demostración concreta de que también desde los parlamentos se construye comunidad y se avanza en el diálogo político e internacional. Esto es así porque los valores que nos unen permean todas las esferas de la vida en sociedad, desde la política y la legislación hasta el comercio y la cultura. Europa no es solo el tercer socio comercial de la región y uno de los principales inversionistas, sino un aliado natural. Compartimos una noción muy similar del tipo de futuro que queremos construir para la humanidad y los caminos que queremos tomar para llegar ahí. Compartimos visiones y utopías, pero también coincidimos en los medios y los mecanismos. Queremos un mundo más inclusivo y más sostenible, y lo queremos alcanzar con las herramientas de la diplomacia, el multilateralismo, el diálogo, la cooperación, la solidaridad y sin duda la paz. Queremos erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Queremos crear oportunidades para nuestros jóvenes, sistemas de protección social para nuestras poblaciones más vulnerables, estructuras productivas que no confronten los intereses económicos y el bienestar social, sino que lo armonicen y los promuevan simultáneamente. Queremos mejor institucionalidad, una relación más cercana entre las instituciones y la ciudadanía, estados más eficientes y transparentes, sistemas políticos capaces de responder oportunamente a las demandas de la sociedad y ciudadanos en pleno ejercicio tanto de sus derechos como de sus deberes frente a los demás. Queremos energías renovables, mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de nuestra biodiversidad. Queremos conectarnos desde el arte, la cultura y la riqueza lingüística y construir capital social a partir del intercambio entre los distintos grupos que integran nuestras sociedades tan diversas, unidos en la diversidad, diferentemente iguales, como decimos en el espacio iberoamericano. Queremos mayor productividad, mayor innovación, mayor conocimiento, mayor investigación, mayor ciencia y tecnología. Queremos que todos tengan acceso a una educación de primera calidad y relevante para los desafíos del futuro. Estamos convencidos que la transmisión intergeneracional de la desigualdad tendrá que ver en nuestros países ya no con el acceso a la educación, sino con la calidad de la educación misma. Queremos una sociedad que alcance la igualdad real de género, ya lo decía una de las parlamentarias aquí que intervino. Queremos que se eliminen las disparidades que limitan la plena participación de las mujeres en el mercado y en la sociedad, que tenga mecanismos que concilien familia y trabajo y que construya roles más saludables de masculinidad.
Nosotros nos hemos comprometido con ONU Mujeres a eliminar todas las leyes que hay todavía en el marco jurídico iberoamericano y que son leyes de discriminación para el empoderamiento económico de las mujeres. Se sorprenderían ustedes de cuántas leyes sobreviven todavía y que establecen limitaciones y una discriminación explícita para el empoderamiento de las mujeres y para la equidad. Queremos vivir en paz, combatiendo la inseguridad ciudadana y el crimen organizado que lacera a las sociedades latinoamericanas, y también combatir el terrorismo y el extremismo violento que han traído tanto dolor a Europa. Queremos un mundo abierto y plural, un mundo capaz de cooperar en la diversidad, que se enfoque no solo en las fronteras y las diferencias, sino en nuestra humanidad común, en los bienes públicos globales que nos toca custodiar y acrecentar, que pueda proteger a las personas. Todos nosotros, muchos de nosotros, hijos de migrantes, como lo soy yo misma, estamos hoy en día con el corazón en la mano con lo que está pasando precisamente para jóvenes que sin haber tomado una sola decisión por sí mismos, son considerados en este momento en una situación de incertidumbre y de ilegalidad en Estados Unidos. Los famosos Dreamers no tomaron ninguna decisión ilegal y sin embargo hoy en día están en peligro de ser ilegales. Estos valores que unen Europa y América Latina están siendo hoy cuestionados. Nos preocupa el resurgimiento de retóricas nacionalistas y xenófobas que comprometen el retorno a una falsa Arcadia de identidades monolíticas y sociedades herméticas. Los objetivos de desarrollo sostenible en realidad son el resultado de una alianza entre Europa y América Latina. Fue precisamente porque establecimos unos objetivos que eran objetivos con altas miras, que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Y sé que hoy en día tendríamos que unirnos mucho más precisamente para que esos objetivos de desarrollo sostenible y nuestra alianza en el cambio climático puedan efectivamente subsistir a los obstáculos que todos enfrentamos. Se dice mucho que nos encontramos en una encrucijada, pero yo creo que es cierto. Vemos múltiples signos de fragmentación y la presencia de fuerzas que tiran y empujan en direcciones opuestas, a favor de una mayor gobernanza multilateral, unos, y en contra de ella, otros. No sabemos cuál será el resultado de estas tensiones. No sabemos cuáles fuerzas prevalecerán. Y a ello se une la cuarta revolución industrial y las incertidumbres sobre el futuro del mundo del trabajo que con ella vienen. 60% de los jóvenes que hoy están en la secundaria trabajarán en empleos que todavía no han sido creados. La mitad de las 500 empresas más grandes del mundo no sobrevivirán en los próximos 20 años a la cuarta revolución industrial. Y por eso, por esas incertidumbres, por nuestra defensa de nuestros valores, Europa y América Latina deben actuar con intención. Debemos ser vectores a favor de la visión del mundo que abrazamos. Tenemos una ventana de oportunidad extraordinaria, no solo para reforzar nuestra relación y nuestro intercambio, sino también para apoyarnos mutuamente y ganar tracción en este pulso global. Y desde esta concurrencia en los valores, desde ese respaldo recíproco, emerge también el interés por reforzar nuestra agenda de integración y cooperación birregional. Esta coyuntura coincide con varios procesos de negociación en la Unión Europea que pueden ser fundamentales para fortalecer la relación entre Europa y América Latina. Me refiero a las negociaciones de la Unión Europea con el Mercosur, la modernización de los acuerdos de México y Chile, la ratificación del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y el nuevo consenso sobre el desarrollo que acaba de pasar Europa. Me refiero a la discusión sobre los países de renta media y cómo vamos a pasar de una cooperación que está basada en el siglo XX a una cooperación que esté basada en el siglo XXI. Cómo pasamos del paradigma solo de la ayuda al paradigma de la cooperación, del compromiso, de las alianzas.
De concluir todas estas negociaciones que he mencionado, casi todos los países de la región tendrían vigentes un acuerdo con la Unión Europea, sentando las bases para un mayor intercambio en el futuro, pero también fortaleciendo nuestra cooperación y colaboración en áreas tan distintas como el medio ambiente, los estándares laborales y una naturaleza integral que debe caracterizar todas nuestras relaciones. Fortalecer nuestras relaciones con Europa es una parte del rompecabezas. Pero debo resaltar también la necesidad de profundizar nuestra propia integración regional. Menos de una quinta parte de las exportaciones latinoamericanas se destinan a la región y nuestros productores muchas veces enfrentan mayores dificultades para exportar a sus vecinos que a países remotos. La integración regional es una tarea inconclusa que le debemos a los ciudadanos latinoamericanos, todos nosotros. Y sabemos que hay desafíos técnicos y logísticos, pero creo que los principales desafíos siguen siendo de orden político. Este es un ámbito en donde la mera voluntad puede generar cambios sustanciales y que dependen solo de nosotros mismos. Cambios que van mucho más allá de la reducción de aranceles. Podemos avanzar mucho en la armonización de normas técnicas y la acumulación de origen. En cuestiones como la movilidad académica y profesional, nosotros nos hemos propuesto tener un Erasmus iberoamericano para la movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores, para que podamos efectivamente tener una ciudadanía iberoamericana para nuestros jóvenes. Y queremos profundizar la cooperación sur-sur y triangular, que nos ayude efectivamente en la cooperación científica y universitaria. Queridos copresidentes, amigas y amigos, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana es una expresión de algo que ahora en español se traduce como poder blando, pero blando, sí, pero que es soft power. No sé, todavía no tenemos en el diccionario de la Real Academia una traducción exacta, pero yo creo que ustedes son una expresión de eso que nosotros llamamos el soft power, del poder blando, de nuestra capacidad de acercarnos y alcanzar resultados sin la amenaza de la fuerza. Estas jornadas son reflejo de que existe poder en la persuasión y no solo en la coerción. Aquí se han abordado temas económicos, financieros, comerciales, de seguridad, de derechos humanos, de género, de medio ambiente, de juventud, de cultura, de educación, de diálogo con la sociedad civil, y se han abordado en libertad, en respeto a la diversidad y en la búsqueda del interés común. Es un mensaje de particular relevancia para el contexto global actual y para quienes consideran que el mundo únicamente puede entenderse en términos del hard power, como un juego de suma cero y bajo la lógica del choque de civilizaciones. Les decía que vengo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Recomiendo que todos oigamos el discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Un discurso ejemplar, realmente. Pero oímos muchos otros discursos también en la Asamblea General que no iban en esa dirección. Nosotros, como europeos y latinoamericanos, tenemos el deber de apoyar una visión que efectivamente establece la lógica no del choque, sino del diálogo. Nos toca refutar esta visión con acciones, nos toca predicar con el ejemplo, con iniciativas como esta y en foros como Eurolat. Demostramos que es posible generar valor en el diálogo, que el multilateralismo no es solo una forma de tomar decisiones, sino también una vía para expandir las opciones, que la mejor manera de proteger a nuestros pueblos no es mirando hacia adentro y dándole la espalda al mundo, sino trabajando con el mundo y a favor de la ciudadanía. Nuevamente los felicito por este esfuerzo y felicito a todos los europeos y latinoamericanos que hemos hecho un esfuerzo en esta dirección. Nuestros países son distintos en geografía, en riqueza, en tamaño, en historia, pero no son distintos en valores ni en sueños. Desde esa convicción y con esa esperanza les expreso el apoyo incondicional de esta Secretaría Iberoamericana y los felicito por las jornadas que han tenido hasta ahora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias por tu intervención. Quiero que los diputados y diputadas sepan que la señora Grispan ha hecho un enorme esfuerzo por estar hoy aquí con nosotros, viniendo prácticamente esta madrugada desde Nueva York. Y yo le agradezco especialmente lo que está en la esencia de nuestra propia Constitución, que es llenar de contenido las razones de nuestra alianza. En el fondo, a veces la retórica en política nos confunde y no nos deja ver el bosque, como suele decirse, ¿no? Yo creo que Rebeca, con su intervención tan concisa y tan precisa esta mañana, nos ha llenado de contenido el sentido de nuestra propia alianza. Cuando ha comentado, por ejemplo, la necesidad de que la SEGIP, que lleva ya detrás de la idea de que los estudiantes latinoamericanos y europeos tengan una mayor relación y que las universidades homologuen sus títulos, que los investigadores de los dos continentes estén unidos prácticamente en proyectos de investigación comunes, etcétera. Eso tiene una enorme importancia para hacer real la alianza, para que no sea retórica, para que no sea solo palabras, para que no sea solo memoria del pasado. No es que los europeos estamos... No. Vamos a llenarla de contenido quienes queremos hacer juntos tantas cosas como creemos que hay que hacer. Y en ese sentido, Rebeca, quiero expresarte que la Asamblea ha mostrado una cierta preocupación, yo diría una preocupación concreta, sobre la decisión de aplazar la cumbre UE-CELAC que se iba a celebrar aquí en octubre, ¿no? Tenemos la convicción de que es relativamente fácil para las cancillerías cancelar una reunión y mucho más difícil reanudarla. Y nos preocupa que esa reanudación no se produzca, que no se produzca pronto y que no se produzca incluso en este país maravilloso que había hecho un enorme trabajo para acoger esa cumbre y que puede verse, digamos, castigado por la ausencia de una portada mundial que iba a ser que en El Salvador estuvieran los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina. Te agradecemos sinceramente tus palabras. Sabes que la Asamblea de Eurolat, no sé si es un soft power, desde luego no es hard power, es evidente, pero es un power, ¿no? Y queremos seguir siéndolo, y eso es lo que nos trae aquí. Por eso a veces nos cuesta tanto salvar las diferencias y ciertamente no es fácil, lo has podido ver en un debate sobre ese tema apasionante que es este país tan querido como Venezuela, que suscita posiciones tan contradictorias, tan apasionantes, y que, sin embargo, nos obliga a seguir estando presentes, ¿no? Yo pienso que están en juego muchísimas cosas para nosotros en la necesidad de que reforcemos ese contenido que queremos dar a la alianza con cosas como las que la SEGIP está planteando. Mis palabras son, aparte de para agradecer a la señora Grispan su intervención, para despedirme en nombre de los dos copresidentes, especialmente también para despedir a Roberto Requiao. Soy yo quien mejor puede hacerlo para que él, digamos, reciba de todos nosotros un aplauso de agradecimiento por su trabajo estos 2 años. Y es un agradecimiento que también quiero extender a un funcionario que se llama Pedro Neves, que es un funcionario portugués de la Unidad, que ya no va a estar con nosotros. Él está aquí conmigo. Y en el capítulo de agradecimientos, permítanme que empiece por el país que nos ha acogido. Muchos de nosotros, Roberto y yo lo hemos comentado estos días de manera insistente, hemos visto un país que no conocíamos, esa es la verdad, y sobre todo un pueblo que nos ha sorprendido por su hospitalidad, por su simpatía, por su disposición, por su trabajo para que todo sea un éxito. La logística que nos han aportado El Salvador a todos nosotros ha sido extraordinaria. En ningún país hemos recibido tanta ayuda, tanta disponibilidad, tantos servicios de seguridad, de transporte, de invitaciones. Permítanme que en nombre de todos ustedes exprese al Gobierno de El Salvador y a todas sus autoridades
mi agradecimiento. Estoy viendo a Mirtala ahí enfrente. Muchas gracias, Mirtala. Y es también mi agradecimiento a la presidencia de Parlacén, al Parlacén, que ayer tan amablemente nos invitó. Señora de Miró, muchas gracias. Quiero extender mis agradecimientos también a todos los funcionarios de los diferentes servicios públicos que nos han atendido en la Casa Dueñas, aquí en el Parlamento, en los hoteles, los asistentes de los diferentes grupos, servicios, secretariado, funcionarios en general, a la unidad de Eurolat del Parlamento Europeo, sin cuya ayuda no podríamos celebrar directamente estas reuniones. Es evidente que nosotros tenemos una disposición de función pública más completa que en los países latinoamericanos, porque estamos asentados en un Parlamento, digamos, único, pero ciertamente ese trabajo que muchos de mis compañeros aquí presentes han prestado ha sido clave para poder celebrar una vez más esta reunión. También para ellos un fuertísimo aplauso. Y solo me queda decirles que probablemente algunas cosas no han funcionado bien, a quienes, no sé, no les he dado la palabra, o a quienes no han tenido la oportunidad de participar en determinados debates, a muchas quejas que han podido haber. Les pido disculpas, lo intentaremos hacer mejor la próxima vez. Tengo en mi poder una carta del nuevo copresidente de Eurolat por el componente latinoamericano. No es realmente de él, sino de un doctor que me anuncia que ha sido intervenido quirúrgicamente y que le ha impedido estar aquí presente, a Elías Castillo. También queremos desde aquí agradecerle su comunicación, primero felicitarle por su elección como copresidente de Eurolat y desearle un restablecimiento rápido y completo. Y esperamos, como él me dice en su carta, que en abril, entre el 3 y el 6 de abril del año que viene, nos pueda recibir en Panamá, como él ha previsto, para celebrar la siguiente reunión de Eurolat. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima reunión. Gracias y hasta pronto.